La caída del liberalismo. El capítulo 4 de Eric Hobsbawm desarrolla la sorpresiva caída, el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal, cuyo progreso se daba por sentado en el siglo XIX. Pero primero recordemos qué implicaban estos valores de la civilización liberal. Bueno, el liberalismo respetaba el sistema constitucional de gobierno basado en asambleas legislativas libremente elegidas. Por otro lado, era fundamental respetar el derecho y las libertades de los ciudadanos, libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de reunión. Valores que debían imperar en el liberalismo eran la razón, el debate público, la educación y la ciencia. Sin embargo, para la década del 20, luego de la Primera Guerra Mundial, fue evidente que se presenció un retroceso cada vez más acelerado de las instituciones liberales. País tras país se iban disolviendo las asambleas legislativas y quedaba claro este retroceso del sistema liberal político. Con el ascenso de Hitler en 1933 como canciller de Alemania, se intensificó este proceso. El fascismo en su forma italiana fue primero con Mussolini y luego en la versión alemana del nacionalsocialismo van a inspirar a distintas fuerzas antiliberales. Hobsbawm plantea que estas fuerzas que dominaron y que vencieron a los regímenes liberales democráticos se pueden dividir en tres grupos. El primero es el de gobiernos conservadores de viejo cuño, así los llama él, reaccionarios tradicionales, ahora lo vamos a explicar, vamos a comentar sus características. El segundo grupo, dice él, son los estados corporativos y el tercero, los movimientos fascistas. Comencemos con las características de estos gobiernos reaccionarios tradicionales. Ven en el pizarrón que me acompaña 4 de las características principales. Una tiene que ver con la represión política, otra característica con el poder que se le da al ejército y a la policía, también la evidencia de nacionalismo por resentimiento y finalmente el rechazo completo al pluralismo político. Esas son características comunes de estos gobiernos autoritarios. En cuanto a la primera, la represión política, la censura y la persecución ideológica eran comunes y sobre todo la prohibición era a los partidos comunistas a los que le tenían máxima aversión. Otra de las características es el fortalecimiento del papel del ejército y de la policía, porque lo utilizaban para ejercer coacción física y lo planteaban como una forma de defenderse contra la subversión. Algo común era que representaban un nacionalismo extremo y generalmente era por resentimiento frente a la crisis de su país, frente a las derrotas o humillaciones nacionales en guerras. Eso era común. Y también, obviamente, el rechazo al pluralismo político. El argumento para rechazar el pluralismo político era que defendían el orden tradicional y jerárquico. ¿Cuáles fueron algunos de los ejemplos de estos gobiernos reaccionarios tradicionales? Uno fue en Hungría el gobierno del almirante Horthy, otro en Finlandia del mariscal Mannerheim, otro en Polonia del coronel Pilsudski, otro en Serbia y Yugoslavia del rey Alejandro I y obviamente el de España del general Francisco Franco. Pasemos ahora al otro grupo de gobiernos antidemocráticos, antiliberales, que son los estados corporativos. Y sus características, acá las principales, son 5. Obviamente la primera, el rechazo rotundo del liberalismo, pero también el rechazo del socialismo. La propuesta de una sociedad orgánica donde la representación fuera corporativa y el establecimiento de un Estado fuerte. Estas eran características principales de este tipo de estados corporativos. ¿Cuáles eran sus propuestas para resistir al individualismo liberal y también el desafío que planteaba el movimiento obrero y el socialismo? Bueno, su propuesta era recrear los principios del orden tradicional,
porque ellos consideraban que en la sociedad había que aceptar la jerarquía y reconocer que cada grupo social desempeñaba una función en lo que ellos llamaban la sociedad orgánica. Por eso van a surgir teorías corporativas que sustituían la democracia liberal por la representación de los grupos e intereses económicos y profesionales. A veces se nombraba este sistema como democracia orgánica. En realidad limitaban o suprimían la democracia electoral y la sustituían por una democracia basada en correctivos corporativos. Orden, jerarquía, autoridad eran típicas de estos estados fuertes. Ejemplos de estados corporativos en este periodo de entreguerras fueron el de Salazar en Portugal, que duró de 1927 a 1974, en Austria, desde la destrucción a la democracia hasta la invasión de Hitler, y también otro ejemplo, el de el general Franco en España. Una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la Iglesia Católica cumplió un rol importante en estos estados corporativos? En el video 2 van a encontrar la respuesta a esta pregunta y vamos a seguir desarrollando los argumentos de Hobsbawm respecto a la caída del liberalismo y el surgimiento de estos estados fuertes, orgánicos, corporativos y reaccionarios. Resumiendo entonces, las fuerzas que avasallaron a los regímenes liberales democráticos fueron de tres grupos: gobiernos autoritarios, conservadores de viejo cunio o tradicionales; dos, estados corporativos; y tres, movimientos fascistas.